Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor y vamos a orar antes de iniciar. Padre, te doy gracias, Señor, una vez más. Señor, reconocemos, Padre, nuestra condición delante tuya, Señor. Somos hombres necesitados de ti. Señor, tú conoces nuestras vidas. Conoces, Señor, todo de nosotros. A ti no te podemos ocultar nada, Señor. Oh Padre, mira mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a que podamos, Señor, edificarnos, que podamos, Señor, entender cuáles son tus propósitos, Señor, para nuestras vidas, como padres, como cabeza del hogar, Señor. Ayúdanos, Padre, a que todas las cosas que tú has establecido en tu palabra, Señor, las pongamos por obra y que cada uno de nosotros, Señor, camine siempre, Señor, bajo integridad, bajo justicia, bajo tu verdad, que podamos, Señor, serte fieles, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien, hermanos, como les había anunciado, en este mes de abril vamos a estar hablando sobre la crianza de los hijos. Y para esto vamos a estar mirando de alguna manera cómo es que a través de los años nosotros hemos sido influenciados por tipos de crianza, ¿no? Por nuestros padres o por nuestros abuelos o por nuestros familiares o a veces tíos que nos han criado, ¿no? Estaba leyendo un libro de el pastor Héctor Salcedo que habla sobre la crianza y él señalaba de que no son muchos versículos los que hablan sobre la crianza, sin embargo, los que hay en la Biblia encierran mucho para nuestras vidas porque Dios lo ha querido hacer de esa manera, ¿no? Y uno de los versículos muy conocidos que nosotros sabemos de memoria es Proverbio 22:6, que es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, tenemos otro versículo en Proverbios 4:1 que dice: oíd, hijos, la instrucción del Padre, para que tengas entendimiento. Luego tenemos Colosenses 3:21, que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y por último, que no significa que no hayan más, sino que son los que yo he considerado, Efesios 6:4, donde dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, tenemos versículos que hablan sobre la crianza, sobre qué cosa deben hacer los padres al criar a los hijos, y una de las cosas que nosotros tenemos que mirar también es cómo la corriente de este mundo influye, ¿no?, en la crianza de nuestras familias. Estaba mirando estilos de crianza y encontré estilos de crianza autoritario. Y vamos a ver a qué se refiere
este estilo de crianza autoritario. Dice que la exigencia de los padres es muy elevada. Los padres están presionando siempre a sus hijos para que sean los mejores, los número uno. Y esto es algo que lo manejan en el hogar como una norma muy rígida, de las cuales muchas veces dice los hijos les crea en ellos de que su autoestima pueda ser afectada. ¿Por qué puede ser afectada? Porque mientras que el hijo trae buenas notas, mientras que el hijo, la maestra da buenas referencias, que se portó bien, ¿no? El padre lo felicita, pero el día que el hijo se porta mal, entonces allí cambia la cosa y el padre se vuelve el verdugo del hijo, ¿cierto? Entonces, esta crianza es autoritaria porque genera en el hijo temor y lo lleva aún a no expresar sus sentimientos. Miren hasta dónde puede llegar esa crianza autoritaria, ¿no? Un padre súper exigente, un padre que está encima del hijo, pidiéndole siempre que sea el número uno, que haga las cosas bien, que todo lo que tiene que hacer tiene que ser mejor que los demás. Y esto produce, dice, en los hijos tal presión que muchas veces hace que no manifiesten sus sentimientos y baja su autoestima. Por consiguiente, dice, estamos creando en esos hijos que sean dependientes de nosotros como padres y también estamos creando en ellos inseguridad. El ser un padre autoritario genera en los hijos dependencia de que todo se hace como yo digo y también le creamos inseguridad de que nuestros hijos no sepan qué hacer. Y muchas veces se ve, ¿no?, de que vemos niños que miran a su papá para saber si pueden recibir un caramelo que le está dando una persona o un familiar y todo eso tiene que ver con ese tipo de crianza, ¿no? Una crianza autoritaria en la cual terminamos afectando a nuestros hijos porque lo que estamos haciendo es dañarlos al presionarlos, al querer que ellos sean prácticamente siempre los mejores y demuestren prácticamente que están a la altura que nosotros queremos. Eso es el estilo de crianza autoritario. Luego tenemos, y aquí creo que muchos de nosotros vamos a ser quizás confrontados, pero es el estilo permisivo, ¿no? El estilo de crianza permisivo en el cual el niño hace lo que le da la gana, el padre no lo corrige, el niño está en un lugar que no es su casa y se comporta mal, el padre no lo puede corregir porque piensa que si lo corrige, el niño no lo va a obedecer. Y por temor a que su hijo no lo obedezca, entonces lo deja que haga lo que el niño quiere. Un niño caprichoso, un niño que lo único que quiere es que se hagan las cosas, como él dice, tomar las cosas a costa de lo que tenga que costarle, pero él tiene que tenerlo. Y esto se debe, dice, a que los padres
evaden los conflictos por no querer disciplinar a nuestros hijos, evademos nuestra responsabilidad y no les decimos nada. Dejamos que ellos, así es mi hijo, así se desenvuelve él, yo lo dejo ser. Y es lamentable, hermanos, porque aún dentro de la iglesia he escuchado ese término de que todos nosotros hemos visto bueno, no sé si todos lo han visto, yo la verdad que no me gusta ver películas de terror ni nada, pero Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? Y he escuchado muchas veces, no acá, en otros lugares, ¿no?, que las mamás se refieren a sus hijos, este es mi Chucky. Y eso es una verdad, o sea, yo no lo estoy inventando. Y así lo llaman. Sí, él es mi Chucky, él es mi Chucky. Entonces, miren cómo estos niños, como los padres no se atreven a corregirlos porque el temor de que haya un conflicto con el niño, entonces dejan que el niño, según ellos, se desenvuelva, ¿no? Es hiperactivo, dicen. Él es así, mi hijito es así, es bien vivito es. Pero no se trata de eso. Dice que esto se debe a que los padres, para ellos, se antepone primero a que el hijo sea feliz con lo que hace antes que disciplinarlo, antes que corregirlo. Y eso creo también que muchas veces pasa, que no queremos corregir a nuestros hijos, que no queremos intervenir, o le dejamos a nuestra esposa que ella se encargue, que ella vea si lo castiga o no lo castiga. Pero este estilo de crianza permisivo también hace mucho daño porque dice que suprimir la corrección para acabar con esa mala conducta, al final nos va a traer grandes consecuencias. Claro, porque sabemos que nuestros hijos se están portando mal, sabemos que muchas veces nos hacen pasar vergüenza y a pesar de que sabemos eso, no los corregimos. No nos atrevemos a sentarnos con nuestros hijos y explicarles de que se deben de comportar bien cuando están tanto en casa o en otro lugar como invitados. Dice también que debido a esto, el niño crece, como no lo estorban, como lo dejan hacer de todo, su voluntad y hace lo que él quiere y se salta por los sillones y rompe todo y garabatea las paredes y hace de todo desmanes, entonces este niño no va a acostumbrarse a la frustración. ¿Y eso qué va a generar? Que el día que esté ante una autoridad que no es su padre, pues tampoco va a obedecer. Entonces, miren hermanos, cómo estos estilos de crianza que son reales, porque verdaderamente tengo hermanos, hermanas, que cuando los visito, muchas veces uno tiene que intervenir para corregir a los sobrinos, porque para ellos es algo normal lo que hacen. Su conducta, su comportamiento es normal, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que siempre se ve, ¿no?, en los niños de 3, 4 años, muchas veces yo he visto en las tiendas, ¿no?, yo que ando en los mercados, los niños se tiran al piso por una golosina y hacen su pataleta
y la mamá lo mira y le dice, hijito, levántate, ya vámonos. Papito, por favor, vamos ya. Y el niño le comienza a gritar, cállate la boca, tú no me quieres, mala. Y la mamá sigue, ¿no? Por favor, hijito. Y la patea, y la cachetea. Todo eso se ve, hermanos. Y no creo que haya alguien que diga, hermano Ronald, usted está exagerando, porque yo lo he visto. Lo veo en los mercados a diario. A diario lo veo. Entonces, esto dice que traerá dificultades. ¿Para qué? Para que los niños se relacionen, dice, con sus autoridades. Gravísimo. Por eso que vemos muchas veces, ¿no? Yo veo, sin ofender a nadie, a veces me cruzo con los mototaxistas y de pronto pasan por delante mío, pero temerariamente, ¿no? Y todavía cuando ya estamos ya frente a frente, te ponen una mirada como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? O sea, son jóvenes que nadie le ha puesto prácticamente límites y que cuando se encuentran con alguien que para ellos dicen, o sea, a mí nadie me puede decir nada. Y eso también se ve a diario. Muy bien. Y ahora vamos a pasar al estilo democrático. Dice, esta forma de crianza pasa por atender las necesidades emocionales al mismo tiempo que emplea una disciplina positiva. Los padres se preocupan de que los hijos muestren un adecuado comportamiento. Según indican los niños criados bajo este estilo demuestran mayor responsabilidad, desarrollo moral y competencia académica. ¿Qué quiere decir? Padres que se preocupan en mandar a sus hijos a buenos colegios, que les enseñan valores, les enseñan a respetar, ¿no? Hacen que sus hijos puedan tener una buena educación y por lo consiguiente estos hijos van a lograr muchas cosas, ¿no? Ser quizás ingeniero, abogado, tener su profesión, y eso también lo he visto muchas veces en la empresa donde trabajo. Alguien por ahí me ha dicho, oye Ronald, fulano de tal, mira, no es cristiano, pero no toma. Nunca le he escuchado que hable malas palabras, es una buena persona, es un tipazo. Sí, debe ser, pero ¿conoce a Cristo? Ah, no. Ah, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Hay mucha gente con valores, con virtudes, que tienen su profesión, que tienen de todo, casa, departamento, todo. ¿Por qué? Porque los padres se han ocupado en darles una crianza en la cual han hecho de que estos hijos busquen superarse, busquen tener las cosas que anhelan, pero no han conseguido lo más importante, que es conocer al Señor. Entonces, dice, según los especialistas, conocer estos estilos de crianza es muy importante, porque nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir y a criar a nuestros hijos
no de manera permisiva ni de manera autoritaria, sino de manera bíblica, conforme a lo que Dios nos manda, ¿no? Y nosotros sabemos que en la palabra de Dios nos habla, en los versículos que toqué al principio, nos habla de instruir a nuestros hijos desde pequeños, nos habla de no hacer que ellos se exasperen, o sea, que se enojen, no provocarlos a ira, dice, ¿no? Entonces, nosotros no deberíamos de criar ni permisiva ni autoritariamente. Nosotros deberíamos, según las Escrituras, criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros tenemos que considerar de que un niño, ¿no? Porque acá la crianza empieza desde pequeño, ¿no? Estamos hablando de niños que a partir de los 5 años, dice, ya te entienden, ¿no? Ya te pueden entender lo que tú le puedes decir sobre la fe, sobre los valores, diferenciar entre lo bueno y lo malo, diferenciar entre la verdad y la mentira. Ya el niño ya comienza a diferenciar, cosa que no pasa en un niño de 3 años, pero en un niño de 5 años, en un niño de 6 años, ya pueden ya diferenciar esas cosas. Y según leía también, dice que en los judíos, desde los 5 años, 6 años, ya les estaban, como ya sabían leer, entonces ya para ellos era importante leer la Torá, lo que para nosotros es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ya para un judío a su corta edad ya debería ya conocer los 5 libros, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es de que un niño siempre va a necesitar protección y va a necesitar que le pongamos límites. Para esto, los padres deben de ser conscientes de promover, dice, en sus hijos, en los niños, el autoestima, la autonomía, la solidaridad y el autocontrol. ¿Qué se refiere a la autoestima? Que cuando nuestros hijos quizás están esforzándose por sacar buenas notas o se está esforzando por hacer los quehaceres en la casa, nosotros debemos ayudarlos, motivándolos y dándoles una palabra en la cual el niño o tu hijo o tu hija sienta que está siendo aceptado y que tú lo puedas afirmar para que él sienta que su padre lo valora y valora lo que hace. Eso con respecto a la autoestima. Con respecto a la autonomía, dice que no debemos ser sobreprotectores. No voy a pedir que levanten la mano acá las madres sobreprotectoras, pero también se ve mucho que son muchas veces las madres sobreprotectoras que no quieren que el hijo haga nada,
te vas a caer, no, te vas a ensuciar, no, que mira que él no puede hacer esto. Y yo de verdad que a veces he comprobado que son paradigmas. Tengo a María Gracia que tiene 9 años y muchas veces, obviamente, también de acuerdo a su edad, uno puede dejar que haga algo, ¿no? Cuando le pedimos que nos alcance algo que está en el armario, no le voy a pedir obviamente algo que pesa 30 kilos, ¿no? Pero ahí podemos ver de que ella ya puede hacerlo, o sea, no todo tenemos que hacerlo nosotros o hacerle las cosas a ellos. También podemos encomendarle a ellos que lo hagan. Y eso de sobreproteger es darle una responsabilidad poco a poco, ¿no? Lo otro es enseñarles a ser solidarios. ¿Cómo le enseñamos a ser solidario? Muchas veces los niños pequeños, cuando llegan a un lugar, y yo de verdad que sufría mucho cuando llevaba a mis hijas a los juegos, y a veces llegábamos y todos los niños estaban ahí, jugando en las sillas, en el sub y baja, todo. Y mi hija me miraba como diciendo, ¿a qué hora me toca a mí? Porque eran niños que no se cansaban y estaban ahí, y ellos no decían, ah, mira, esta niña quiere subir, no. ¿Yo qué hacía? Tenía que agarrar y llevar a mi hija a otro lado, donde pudiera subir y pudiera pasearse, ¿no? Pero la solidaridad tiene que ver con que nuestros hijos aprendan a compartir. Y todo depende de nosotros como padres. Que puedan ellos prestar sus cosas, que puedan compartir, que puedan ayudar a las personas quizás que están en las calles, extenderle de repente una fruta, preocuparse por las otras personas, solidaridad. Y lo otro es el autocontrol. Enseñar a nuestros hijos a que deben de respetar a las personas, que deben de comportarse bien y que no deben de hacer cosas que vayan en contra de los demás. Autocontrol. Por eso les decía antes, ¿no? Muchas veces nuestros hijos son, como dicen, unas balas, ¿no? Entran, salen, corren. Al rato ya lo ves que está todo sudoso. Y muchas veces las madres dicen, uy, mira, y mañana vas a estar seguro tosiendo porque mira cómo estás sudando. Y no tiene autocontrol. Nadie lo para a ese niño. Pero nosotros somos los llamados a inculcarles a nuestros hijos ese autocontrol. Entonces, dicho esto, hermanos, una de las cosas que tenemos que nosotros entender es que como padres estamos llamados a criar de manera bíblica, a criar a nuestros hijos conforme a lo que dicen las Escrituras, no conforme a cómo me han criado a mí, ¿no? Porque también se dice, a mí, mi papá me agarraba a correazos, me tiraba con tal cosa y me dejaba sin comer y esto, y yo estoy bien, dicen. Y no se trata de que esté bien. Cuando dicen muchos de que analizan la vida de esa persona, esas cosas han causado
trastornos. Y a veces esos hijos que han sido tratados de esa manera tienen contra sus padres falta de perdón o no los visitan o de alguna manera han cobrado venganza al no asistirlos, ni ayudarlos, ni querer saber nada de ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, si queremos ser bíblicos y queremos criarlos conforme a lo que Dios nos manda, es disciplinarlos, instruirlos, formarlos. Nuestros hijos necesitan ser instruidos y desde pequeños, desde niños. Yo les voy a contar algo. Hoy en día María Gracia ya tiene 9 años, pero yo le doy gracias a Dios porque María Gracia es la que nació cuando nosotros hemos estado congregando aquí. Y María Gracia, desde pequeña, cuando nos escuchaba orar, ella también comenzaba a orar una oración pequeñita, poco a poco iba ampliando su oración y hoy en día yo veo cómo, por la gracia de Dios, cómo María Gracia, cuando oramos los 5 en familia, ella lo hace con mucha reverencia y con mucho temor. Y es más, a veces ella pide, yo al último, dice, yo al último, porque ella está viendo qué cosa es lo que estamos orando o pidiendo, y si alguien se olvidó de algo, ella está ahí. Y eso es una de las cosas que yo veo que por la gracia de Dios, en nosotros, el haberle enseñado que se debe de orar, que se debe de agradecer a Dios, que debemos pedirle a Dios por nuestras necesidades, que debemos agradecer a Dios por todo lo que tenemos, aún si nos fue mal, aún si pasó algo, pues no significa que ya debemos dejar de hacerlo. Ella tiene una tarea todos los días, hace su lectura, me escribe al WhatsApp, papi, ya hice mi lectura. Y esas son cosas que yo le doy gracias a Dios, porque mi padre no fue cristiano, mi madre en sus últimos años conoció al Señor, pero yo de pequeño no recuerdo que alguien me haya dicho, lee la Biblia, Dios está en todo lugar. Cuando tú tengas algún problema, ora, Dios te va a oír y te va a responder. Yo no tengo esos recuerdos, pero nosotros nos hemos encargado de nutrir en María Gracia esas verdades. Y veo que hoy por hoy, yo veo que mi hija ha entendido algo que me movió. Es un día que estábamos en el auto y yo le hacía preguntas y le hacía ver, María Gracia, mira ese hombre ahí que está tirado. ¿Por qué crees que está tirado ahí? Y mi hija me respondía, y como dice la Escritura, ¿no? Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste la sabiduría de los hombres y se lo diste a los niños. Y las cosas que me respondía María Gracia, honestamente yo les digo, hermanos, no me respondía cualquier cosa. Y yo podía ver cómo Dios está tratando
en el corazón de mi hija para que ella lo ame, para que ella se acerque más, para que ella busque de Dios y para que ella glorifique a Dios en su vida. Eso es una de las cosas que yo le agradezco a Dios, porque con cada una de mis hijas han sido experiencias diferentes, pero yo veo que si verdaderamente nosotros instruimos a nuestros hijos, nos damos el tiempo y trabajamos en sus vidas, en sus corazones, pues todo eso va a dar fruto a su tiempo. Y de verdad, hoy en día, yo digo, ¿no? Ya mirando esto de la crianza bíblica, uno quisiera retroceder el tiempo y hacer las cosas de otra manera, porque yo tengo 3 hijas y con María Gracia ha sido muy diferente la crianza, pero cuando yo leía esto de la crianza autoritaria, créanme que movió los cimientos, porque yo era ese padre que se salía cuando yo decía que se salía, y si nos quedábamos en la casa nos quedábamos, y me tenían que ver con la cara, como dicen, ¿no? La cara larga, ¿no? Porque de repente me había ido mal en el trabajo, o porque de repente había tenido un mal día, y todo eso yo no me daba cuenta que afectaba a mis hijas, ¿no? En ese tiempo con mi hija mayor, ¿no? Y ahora me doy cuenta cómo este tipo de crianza afecta, daña, aleja a nuestros hijos y hace que en vez de acercarlos, ellos tomen otras decisiones. ¿Por qué? Porque verdaderamente no hemos sido consecuentes de lo que decimos con lo que hacemos. Otra de las cosas que entendía era, para que un padre sea un padre que le dé una buena crianza a sus hijos, primeramente, hermano, nosotros debemos de ser verdaderos discípulos del Señor. Porque si nosotros no somos fieles al Señor, si nosotros no vivimos la fe como Dios nos manda, y nuestros hijos ven en nosotros más bien contrariedades, porque nosotros los mandamos a la iglesia, pero nosotros no venimos. Le decimos que lean la Biblia, pero nunca nos ven leyendo la Biblia. Le exigimos que vengan al culto, pero nosotros no queremos venir al culto. Por muchas razones, ¿no? Por el cumpleaños de un familiar, o porque estoy cansado, o porque, bueno, ya el otro domingo voy, no hay ningún problema en que falte este domingo. Entonces, para cultivar en nuestros hijos esa obediencia, primero nuestros hijos tienen que ver en nosotros que nosotros obedecemos a Dios. Porque si nuestros hijos no ven en nosotros ese modelo de obediencia a Dios, todo lo que le digamos, todo lo que le pidamos, va a ser en vano, va a ser inútil. Que nosotros exijamos algo que nosotros no hacemos. Y muchas veces también pasa, también se ve cuando conversamos con muchas personas, los padres de familia dicen, sí, yo sí lo mando a mi hijito, ¿y usted por qué no va? No, él que vaya, mi hijito que vaya, ahí él tiene sus amiguitos. O sea, si para ti, hermano, hermana, no es importante congregar, leer la Biblia, orar, participar de las cosas de Dios, ¿cómo vamos a pedirle a nuestros hijos que se involucren, que busquen a Dios, que amen a Dios, que vivan la fe,
y que sean obedientes. Es contradictorio, es inconsistente, dicen muchos, porque no hay nada que tú puedas hacer y que tenga peso si tú no lo vives. Si nosotros no lo vivimos, no pidamos que nuestros hijos lo vivan. Y eso es una verdad. Primeramente, Dios haya trabajado con nosotros y nosotros podremos trabajar en el carácter de nuestros hijos, en la formación, en la instrucción, en la educación. Porque si no, va a ser en vano. Dice la Biblia que para Dios los hijos son herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Para Jesús son almas que salvar. Para la iglesia, un ministerio que atender. Y para los padres de familia, los hijos deben ser un tesoro que deben custodiar. Para nosotros, nuestros hijos, desde pequeños, aun si son adolescentes, debemos nosotros de velar por nuestros hijos, y todo padre cristiano debe de ser un padre que refleje el carácter de Cristo. Todo padre cristiano, toda madre cristiana debe reflejar el carácter de Cristo. Hermano, ¿cómo es eso? Amor, misericordia, el carácter de Cristo. No como muchas veces nosotros nos atrevemos a amenazar a nuestros hijos, ¿no? Los amenazamos, los intimidamos. Muchas veces nos atrevemos a esos hijos que dice la Biblia que son herencia de Dios, a maltratarlos. Entonces, dice la Escritura, herencia de Jehová son los hijos. No son nuestros, son de Dios. Y muchas veces se nos ha dicho, vamos a dar cuenta de cómo hemos criado a nuestros hijos. Vamos a dar cuenta. Entonces, una de las cosas que vemos también en el libro de Deuteronomio es cómo Dios, a través de Moisés, hace recordar al pueblo de Israel que no debían de apartarse, dice, de la ley para que puedan vivirla y obedecerla, y sobre todo que pasen de generación en generación. Y eso es lo que el libro de Deuteronomio enseña, que la palabra de Dios debía de enseñarse y que todo lo que Dios había hecho debía de contarle a sus hijos, para que sus hijos le cuenten a los hijos de sus hijos. Y así la palabra siga corriendo. Si no, no estaríamos nosotros aquí. La palabra de Dios ha seguido extendiéndose, nos ha alcanzado y estamos aquí. Y eso es algo que Dios se ha encargado de hacer, no el hombre, es Dios quien lo ha hecho. Otra cosa es de que hay una crianza que hemos visto, ¿no? La autoritaria, la crianza permisiva,
Y son crianzas humanistas, ¿no? Crianzas en las cuales las personas, los especialistas, los entendidos, los estudiosos dicen, así se debe criar al hijo, no le pegues. Hoy en día dicen, no, no debes pegarle, no debes corregirlo, no debes decirle nada. Pero una de las cosas que nosotros vemos es de que eso trae consecuencias. No vivir la palabra de Dios, no poner en práctica la palabra de Dios a nuestras vidas, no enseñar a nuestros hijos a tener temor de Dios, no explicarles que hay un Dios que tenemos que honrar, no explicarle a nuestros hijos que de Dios es todas las cosas. Eso va a traer consecuencias para la vida de nuestros hijos y por lo tanto nosotros vamos a ser los responsables de eso, ¿no? ¿Cómo enseño yo a mi hijo? ¿Cómo hago que mi hijo aprenda lo que Dios me dice que yo debo de enseñarle? ¿Cómo lo hago? ¿No? Cuando Deuteronomio dice, estas palabras que yo te doy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, está diciéndonos de que nosotros debemos de recordarles a nuestros hijos del Dios creador, el Dios redentor, el Dios que es el Dios verdadero que ha hecho todas las cosas visibles, invisibles, lo que existe, lo que vemos y todas las cosas que hay. Que Él es el Dios que provee, el Dios que tiene el control de todo, el Dios que hace las cosas y es el Dios que nos oye, que nos ve, el Dios que no hay nadie como Él. Una de las cosas que podemos nosotros caer, hermanos, en un error es querer enseñar a nuestros hijos cosas que yo no valoro, que yo no amo, que yo no sigo, ¿no? Y querer que nuestros hijos lo hagan. Es un gran error en el cual muchas veces nosotros vemos de que hay muchos hijos de los cuales reniegan, ¿no? Reniegan de la fe, reniegan de las cosas que sus padres hacen, porque para ellos es hipocresía lo que hacen, ¿no? Y verdaderamente tenemos que tener cuidado porque nuestros hijos están mirándonos, nuestros hijos nos observan, nuestros hijos ven qué decisiones tomamos muchas veces, si son decisiones que hemos tomado cuando hemos orado a Dios o simplemente a la ligera hemos tomado decisiones en nuestra vida. Todo eso ven nuestros hijos. Por tanto, una de las cosas que debemos hacer nosotros es que todo lo que aprendemos de la palabra de Dios, debemos hacerlo nuestro al punto de que eso nuestros hijos vean en nosotros y ellos también anhelen eso, ¿no? Una de las cosas que se decía el día martes era que nosotros debemos ser sal. Y debemos ser sal al punto de que la gente quiera ser como nosotros y que quiera estar con nosotros. Y como padre de familia, nosotros debemos de examinar esa parte
y ver si estamos siendo esa sal en nuestro hogar, revisar nuestra vida espiritual y poder meditar y ir delante de Dios y poder pedirle a Dios que si no estamos siendo esa sal para poder ayudar a nuestros hijos, para poder estar dentro de nuestro hogar, influenciando en ellos, pues que Dios nos pueda ayudar para poder serlo. Porque hermanos, nuestros hijos deben anhelar conocer al Señor, amar al Señor, servir al Señor. Nuestros hijos deberían anhelar eso. ¿Por qué muchos de nuestros hijos no anhelan eso? Es una pregunta para todos nosotros, ¿no? Yo me he hecho esa pregunta. A veces yo miro a mis hijas y veo que están cantando y ella no abre la boca. Y se me viene al pensamiento, ¿no se sabe la letra? ¿O no quiere cantar? ¿O está aburrida? ¿O qué pasó? Pero nosotros deberíamos cultivar en nuestros hijos ese amor al Señor, amor por su palabra, amor por servirle y que sus vidas sean vidas verdaderamente influenciadas por nosotros y que también ellos sigan ese camino. Otra de las cosas que deberíamos como padres hacer es estar comprometidos en llevar una vida de instrucción a nuestros hijos. Sabemos que muchos de nosotros trabajamos hasta tarde, muchos de nosotros, mientras que estamos saliendo a trabajar, nuestros hijos están dormidos, algunos, otros también están saliendo a trabajar o a estudiar con nosotros, pero ya poco los vemos. Y por ahí el domingo que hay un espacio para poder conversar, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos también de recuperar. Esos espacios para poder conversar con nuestros hijos, para poder, de alguna manera, como se dice, pastorear el corazón del hijo al preguntarle cómo le está yendo, cómo se siente, si está bien. Y son cosas que verdaderamente nosotros damos por sentado de que nuestro hijo está bien, pero muchas veces no está bien. Entonces, como siempre se ha usado esa palabra aquí, ¿no? Debemos ser intencionales. Debemos acercarnos a nuestros hijos. Debemos de ser esos padres que estén dispuestos siempre a instruirlos, a ayudarlos, preocupándonos por nuestros hijos. Hermano, ¿cómo dentro de la crianza que yo debo darle a mi hijo, yo he escuchado muchas veces que dicen, ¿no? Pero ya cuando esté grande, él decidirá. ¿No es cierto? Cuando él esté grande, él decidirá si va a venir a la iglesia, si va a ser cristiano. Ahorita yo no le puedo obligar. No, claro, el evangelio no se obliga, pero nosotros tenemos que presentarle el evangelio a nuestros hijos. ¿Y de qué manera le presento el evangelio a mi hijo de 5, 6, 7, 8, 9 años? Cuando nosotros le hacemos entender que nuestro hijo, cuando comete algún pecado, tiene que venir delante de Dios y pedir perdón por su pecado. ¿Qué pecado? Cuando se ha portado mal, cuando ha sido quizás desobediente, quizás cuando le ha pegado a su propio hermano. Llevarlo a entender
que es un pecador y ayudarlo a orar y pedirle a Dios que lo perdone por ese pecado que ha cometido. Y poco a poco ir trabajando en el corazón de nuestros hijos desde pequeños, para que ellos entiendan que todas esas cosas no pueden pasarse por alto. Una de las cosas que yo he vivido es, y me imagino que muchos de ustedes, ¿no? Porque varios aquí tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. ¿Cómo se siente usted cuando ve que sus hijos no se hablan? No me diga que no le ha pasado. Es doloroso ver que sus hijos no se hablan. Y eso es un motivo para que nosotros aprovechemos y podamos conducir a nuestros hijos a que ellos sean ese instrumento para poder perdonar a los demás. Pero si mi hijo ve que yo tengo una discusión con mi esposa y no me hablo con ella 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿cómo yo después le enseño a mi hijo que debe de perdonar? ¿Cómo le enseño a mi hijo que no debe ser egoísta? Si cuando alguien me pide algo, yo no estoy dispuesto a ayudar a los demás. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios, debemos de guiarlos, debemos de formar en ellos el que ellos puedan siempre buscar de Dios a través de las Escrituras, en la oración y sobre todo que nosotros seamos ese ejemplo, ¿no? El padre de familia debe de estar involucrado en la crianza siempre, siempre. El padre y la madre, pero el padre con mayor razón, para afirmarlo, para animarlo, para darle siempre instrucción, para aconsejarlo, para advertirle de las cosas que podrían pasarle y todas las cosas que nosotros ya hemos pasado como experiencia, poder ayudarlos para que ellos no tropiecen, ¿no? La presencia de los padres es muy importante en la crianza. Decía un hombre, un empresario, que una persona puede pretender levantar una empresa y dice que la empresa se arruine y puede insistir en volver a levantar otra empresa, pero si un padre no puede levantar su hogar, no puede instruir a su hijo, no puede educarlo, no puede formarlo, no es capaz de ayudar a su hijo para guiarlo a Cristo, pues tú puedes fracasar queriendo levantar una empresa, pero lo peor que te puede pasar es fracasar en la crianza de tu hijo. Y a eso estamos llamados nosotros, a que nuestros hijos puedan ser esos hijos que mañana más tarde, como dice la Escritura, cuando salgan de nuestra casa, puedan ser de testimonio y que puedan ser esas flechas, dice, que den al blanco.
Y necesitamos, hermanos, que nuestras vidas sean esas vidas de ejemplo para nuestros hijos, vidas que transformen corazones. El Señor, obviamente, a través de su palabra es quien transforma las vidas, pero nosotros somos ese instrumento para llegar a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan conocer al Señor. Termino leyendo Primera de Crónicas, capítulo 28. Y miren lo que le dice David a Salomón. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Date cuenta ahora de que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. David quería edificar casa para el Señor, pero dice la Biblia en el versículo 11, luego David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo y de sus casas, tesorerías, aposentos y salas, y de la casa del propiciatorio. Salomón siguió lo que David quería hacer. Que nosotros, hermanos, podamos ser esos padres que nuestros hijos quieran seguir ese legado, quieran seguir el camino del Señor, que amen su palabra. La crianza bíblica consiste en que nosotros debemos llevar a nuestros hijos a amar a Dios. No solamente tener una buena carrera, ser hombres de bien, no solamente conseguir muchas cosas materiales, tener éxito, sino en que nuestros hijos amen a Dios, teman a Dios y que vivan por fe, que lo conozcan y como consecuencia que ellos trasladen también a sus hijos la misma creencia, la misma fe y que podamos nosotros, como dice la Biblia, de generación en generación llevar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito, mira, Señor, nuestras vidas, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos llamados a instruir a nuestros hijos, a formarlos. Señor, estamos llamados a disciplinarlos, Señor. Pero si nosotros, Señor, no hemos sido, Señor, primeramente convencidos de que eres tú, Señor, quien hace la obra, si nosotros, Señor, no nos sometemos a ti, ¿cómo podemos pedir a nuestros hijos que se sometan, Señor, a ti? Oh Padre, mira, Señor, a nuestros hijos. Muchos de nosotros, Señor, quizás con desgano. Muchos de nuestros hijos, Señor, quizás viniendo solo por cumplir. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, que tú produzcas, Señor, en cada uno de nuestros hijos ese querer como el hacer por tu buena voluntad.
que produzcas en ellos, Señor, un nuevo nacimiento. Que tu palabra, Señor, los confronte cada vez que ellos estén sentados, Señor, aquí. Que utilice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas para que los instruyan, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser, Señor, modelada, pueda ser vivida, Señor, en sus hogares. Señor, que no vivamos una doble vida, que vivamos, Señor, una vida de rendición a ti, Señor, sabiendo de que tú, Señor, estás con nosotros y como se decía el domingo, Señor, que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.